Las teorías en el conocimiento son aquellas que se utilizan para conceptuar una realidad y poder llegar hacia una realidad. Sin embargo, muchos se confunden acerca sobre lo que en verdad significa estas teorías, ya que muchos piensan que el poder de una teoría es conceptuar diferentes conceptos, y así no llegar a una realidad, pero es todo lo contrario. Además, las teorías tienen el poder de sistematizar una realidad desde una perspectiva de una experiencia, problemas y diferentes procesos históricos, llegando así a un método. Asimismo, las teorías son consideradas como generalizaciones empíricas que predicen otras generalizaciones que para las teorías aún son desconocidas. Es por ello que esta parte de las teorías se puede relacionar con los conceptos, con los diferentes métodos y modelos para poder llegar a una realidad. Bueno, ahorita los hechos son considerados como las ciencias fácticas, como pueden ser la psicología social, la sociología, entre muchas otras. Esta tiene 4 tipos de clases o 4 tipos de objetos. Entre la primera están los acontecimientos. Los acontecimientos son aquellos que tienen un lapso breve y están determinados por un tiempo y un lugar determinados que se consideran como únicos. Siguiendo por un proceso, los procesos son aquellas secuencias que están temporalmente ordenadas por acontecimientos, en donde cada una se relaciona con la siguiente. El tercero son los fenómenos, que son los acontecimientos o procesos que se presentan como tal delante del sujeto. Y por último está el sistema concreto. El sistema concreto son aquellas cosas físicas en comparación de las cosas abstractas. El conjunto de hechos se puede interpretar de 2 formas. La primera es mediante el marco teórico de referencias, que desde una perspectiva científica lo observa la realidad, y el segundo es mediante los principios psicológicos que se interrogan la realidad. Por esto, el autor Ander 1995 nos dice que para poder comprender los hechos hay que ir más allá de los hechos. Un ejemplo claro de este es, por ejemplo, tomando un tipo de clase de esta, por ejemplo, tomando el proceso, podemos decir que en las asignaturas mayormente de matemáticas se ve sobre la teoría de Pitágoras. Cuando nos marcan hacer un ejercicio sobre este tema, tenemos que realizar procedimientos, donde cada procedimiento se interlaza entre sí y se relaciona con la siguiente para poder obtener un resultado. Ahorita les digo con mi compañera que les va a explicar el siguiente. Yo les explicaré acerca sobre la clasificación y la generalización de estos conocimientos, y en donde se va a explicar algunos puntos y datos acerca de estos. Para iniciar, los datos y los hechos no son suficientes para este tipo de conocimiento, ya que se necesita tener una información de sistematización y tenerlo ordenado en diferentes conjuntos o subconjuntos donde la información esté de acuerdo a diferentes similitudes. Asimismo, en 1965 mencionó acerca de su clasificación, en donde ésta se dividía sobre la ordenación, clasificación sistemática y la división, para así poder llegar a un concepto en sí y poder relacionarlo con lo demás. Además, en este aspecto tiene como objetivo establecer uniformidades, frecuencias, tendencias y generalizaciones en un orden. Es por ello que todos los puntos que se van a explicar se basan en el orden y cada uno se relaciona. En este aspecto de
la clasificación y generalización. Un ejemplo es donde en diferentes materias se pueden usar como subconjuntos o conjuntos para poder clasificar diferentes materiales, diferentes cosas, ya sea en su tamaño o en sus aspectos. En la materia que más se relaciona en este caso son las matemáticas, como en el punto anterior, que son los hechos, ya que en este tipo es necesario tener una sistematización y una ordenación, en donde en las matemáticas, si no se tiene un orden, no se llega a un buen resultado. Bueno, y a continuación siguen las reglas y los principios. Bueno, las reglas son los preceptos a seguir en un método. Para esto hay que entender, o para poder definirlo bien, hay que entender los 3 momentos lógicos que tiene incluido, que son qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena, ya que en general se le llama regla a toda preposición que se prescribe con vista a obtener cierto resultado. Por otro lado se encuentran los principios. Los principios son aquellos fundamentos que son como presupuestos de una actividad racional o lógica, o en su caso presupuestos de una acción. Ejemplo de esto que podemos dar, por ejemplo, en las reglas. Mayormente en la escuela pues sabemos que existen reglas de salón o reglas para otras cosas. Entre unas podemos decir que tomando en cuenta los 3 momentos, por ejemplo, ¿qué se ordena? Pues se ordena el salón de clases. ¿Cómo se ordena? Poniendo una lista de reglas que deben de seguir. ¿Y para qué se ordena? Para tener un orden dentro del salón. En cambio, en los principios se utilizan como principios de la teoría atómica de Dalton, que mayormente se ven en las asignaturas de matemáticas, química, entre otros. Ahora bien, sigue los supuestos y los postulados. Bueno, por su lado, los supuestos son aquellos que se declaran como verdaderos, pero no están determinados como tal. Para esto, Anders, 1995, nos dice que existen 2 tipos de supuestos dentro de las ciencias positivas, que la primera son los supuestos previos a la lógica científica, que son aquellas experiencias cotidianas desde las que parten. Y la segunda son los supuestos que están más allá de la lógica científica, que se conoce como metaciencia, y son la justificación de los axiomas, los principios y la creencia científica. Por otro lado se encuentran los postulados. Los postulados son preposiciones cuya verdad son admitidas sin necesidad de una prueba ni de fundamentos necesarios. Ejemplo de eso podemos decir, en el caso de los supuestos podemos decir que la teoría necesita de hipótesis y de supuestos, pero que están por científicos, pero en muchos de los casos no están verificados como tal, sino mayormente se verifica solo las consecuencias de sus actos. Por otro lado están los postulados. Los postulados se pueden ver mucho en las asignaturas de matemática y geometría, ya que se utilizan muchos postulados para realizar actividades. Ahora les dejo con mi compañera que les va a explicar el siguiente. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de las leyes. Para empezar, según Anders 1995, la palabra ley se usa normalmente para referirse a la propiedad y relación de una cosa, y que normalmente se expresa o sucede en la realidad en un determinado ámbito. Normalmente usamos nosotros la palabra ley para referirnos a una norma, algo que está establecido por la ley, pero en este caso estamos hablando de una ley científica. Según Anders 1995, este es un enunciado universal que establece una conexión entre los fenómenos y que ha sido comprobada de forma científica a través de una investigación sistemática. Nos podemos referir a esto al método científico. Se puede decir también que las leyes presentan cierta generalización, además de que estas se basan en una teoría
o se derivan de una. Citando a Russell, existen 3 etapas por las cuales se forma una ley. La primera de estas es observar los hechos importantes y después, en base a eso, se van a presentar las hipótesis. Una hipótesis verdadera, que es algo que se va a ver más adelante. Y por último, de esta hipótesis se sacan consecuencias que puedan darse, que se pueda probar por medio de la observación. Como os ha dicho, una ley es algo que se espera que suceda en un experimento sin importar cuántas veces lo hagas en las mismas condiciones. Es por eso que se tiene que primero poner a prueba para ser considerada una ley. Sin embargo, es muy difícil hacer esto con las sociedades. Si en ese momento se estableciera alguna ley, en el siguiente cambio de época o de generación, esta ya no tendría ningún efecto. Y esto ha sido ahora les dejo con mi compañera para el siguiente tema. Para continuar, los tipos y tipologías son considerados como una construcción o son empleados de una manera de clasificación y simplificación en las ciencias sociales, en donde esta es considerado un sistema en donde se recaban los datos y en donde Weber mencionaba que estos tipos eran considerados como los tipos ideales y no son una hipótesis, una descripción o un promedio, ya que era un espacio para la necesidad de la ciencia y de los fenómenos en donde estos confrontan a una realidad. Es decir, que en las ciencias sociales se utilizaba para los datos, en donde se trataba de llegar a un tipo ideal, como ya se mencionó, que pues Weber decía de que estos confrontan a una realidad para poder avanzar y junto con otras teorías y otros postulados poder llegar a un concepto en donde estos podrían enfrentar lo que viene siendo esta realidad, teniendo en cuenta las ciencias, los fenómenos y asimismo los ideales que viene siendo desde nuestra perspectiva. En un claro ejemplo de esto sobre el tipo y la tipología en las ciencias sociales es donde se pueden recabar o hacer tipos de entrevistas, tipos de cuestionarios en donde nosotros vamos obteniendo datos y junto con otras personas poder llegar a un concepto o a una solución de una problemática real, que aquí se tiene en cuenta lo que viene siendo poder enfrentar ese problema. Y aquí en esos aspectos no se tendría en cuenta la hipótesis, porque para poder hacer estas encuestas o hacer este tipo se tiene que tener lo que viene siendo la hipótesis y una descripción, pero para poder considerar este punto que viene siendo el tipo, no vendríamos teniendo una hipótesis y una descripción. Sin embargo, solo se tomaría en cuenta lo que viene siendo las encuestas y el cómo confrontan o enfrentan a su realidad. Asimismo, los modelos que también se relacionan junto con los otros que ya se han explicado, que esta es una representación de una realidad en donde se tiene en cuenta la variedad, la complejidad, y el uso de los lenguajes o el uso de los símbolos, en donde se reduce la variedad y se llega a una realidad o se tiene en cuenta esta realidad.
Ander, 1995, consideraba que una realidad era para indagar relaciones en un sistema importante, ya que él creía que todo se basaba en un punto importante de una realidad, o que esta partía de ya lo mencionado antes, de lo que es la realidad. Asimismo, los modelos se utilizaban en diferentes sentidos, en donde se utiliza para nombrar objetos o nombrar características de personas, o imitar, así como reproducir conocimientos o conceptos en ámbitos que hacen idea a la perfección, porque también, así como Ander consideraba que era un sistema de la realidad, también consideraba que hacía la idea a la perfección, ya que el modelo se consideraba como un tipo o una persona o un aspecto que era considerada la parte de la perfección, la parte de única, que era para nombrar a una persona o acciones de esta. Un claro ejemplo en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación es donde el maestro parte de un modelo, que es el modelo del alumno, que es la perfección. Los alumnos tienen la idea de que el maestro es perfecto, ya que va a ser la imitación, es decir, el alumno imita las acciones, los conocimientos o diferentes ámbitos del maestro, en donde tiene en cuenta la perfección de las cosas. Bueno, a continuación les dejo con mi compañera que les explicará acerca de otro concepto. Bueno, el sistema conceptual es la forma en la que se relacionan los conceptos entre sí. Se puede decir que, por ejemplo, el concepto es la materia fundamental entre un sistema de conceptos, ya que su forma la interpreta como la relación que tiene entre cada uno de ellos. Para esto, el autor Ander, 1995, nos dice que son una base fundamental y son básicos como instrumento de conocimiento, ya que cumple con tres funciones, que la primera es que facilita la comunicación, el diálogo y la discusión. El segundo es que suministra un esqueleto formal para la categorización, las leyes y las teorías. Y por último está el orden de la percepción, en donde describe lo fáctico, lo interpretado y lo prescrito. También nos menciona que, este autor igual nos menciona que para que un concepto sea llamado concepto científico debe seguir tres reglas que son básicas e importantes. Que la primera es que debe tener un acuerdo básico con lo que se designa. El segundo es que debe estar definido con claridad y precisión. Y el tercero es que debe permanecer a una teoría. Un ejemplo claro que podemos dar de esto es cuando en la educación mayormente te piden como que la definición de algún concepto, alguna palabra que está basada en teorías, como puede ser el conocimiento, las ciencias, el aire, entre muchas otras, que están fundamentadas por una teoría. Ahorita les dejo con mi compañera que les va a explicar los demás. Bueno, a continuación yo les voy a hablar acerca de las hipótesis. Nosotros tenemos la idea general de que las hipótesis son una idea, una conjetura que tenemos previamente para resolver alguna situación o para poder explicarla. Según Ander 1995, estas vendrían siendo como tentativas que explican hechos o fenómenos, aunque deberían tener cierta base. Entre estas podemos ver ciertos tipos que pueden ser hipótesis sustantivas e hipótesis de generalización. La formulación de hipótesis se puede darse por oposición, paralelismo, relación de causa y efecto, formación recapitulativa y formación interrogativa. Los niveles, según Ander 1995, citando a Bunge, las hipótesis se dividen en niveles conjeturales de ocurrencias, hipótesis empíricas, plausibles y convalidadas. Según Ander 1995, citando a Bunge, las hipótesis se pueden producir, hipótesis halladas analógicamente, halladas inductivamente, intuitivamente, deductivamente y más o menos elaboradas.
Las cualidades es una hipótesis que está bien elaborada según Ander 1995. Es que estas dan una respuesta probable, tiene una claridad conceptual, operacionalidad, generalidad y especificidad, tiene una referencia empírica, son comprobables y tienen una refutabilidad, tienen una referencia de un cuerpo teórico. Un ejemplo que podemos tener de una hipótesis en el ámbito educativo sería poder explicar una problemática, como es la deserción escolar, por decir, se debe a los presentes a la presente situación del COVID. Ahora les voy a explicar acerca de las variables. Según Ander 1995, estos son un elemento de las hipótesis que se distinguen porque se pueden cambiar o tienen diferentes valores. Se pueden clasificar en cualitativas, cuantitativas, continuas, discontinuas, dependientes, independientes, intermedias o intervenientes, explicatorias, externas, generales, intermedias y empíricas. Los pasos para la operacionalidad de las variables, según Ander 1995, citando a la Sanfer, son 4. Estas van a la representación del concepto de variable, especificación del concepto propuesto, elección de indicadores y construcción de indicadores. Un ejemplo que se puede dar de eso en el ámbito educativo sería, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que hay en un salón de clase, que sería una variable cuantitativa. A continuación también les voy a hablar acerca de los indicadores que forman una parte de las variables. Un indicador, según Ander 1995, es más que nada un instrumento y lo único para lo que sirve es para indicar. No sirve por sí solo en una investigación. Se compone de un ítem y se formulan durante la observación y ayuda a que las variables sean más concretas. Un ejemplo de eso sería la cantidad de mujeres que asisten en determinada escuela. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte y espero que les haya interesado.